juicio que se está celebrando, el juicio contra Carlos Tejeldín, el caso del atentado a la sede de la AMIA, ¿sí? Allí por 1994. Hoy estábamos hablando justamente con el titular de la AMIA y contábamos algunos detalles justamente del juicio que arrancó, en realidad ya había arrancado, lo que arrancó hoy fue el tiempo de alegatos, ¿no? En este caso por parte de la querella de la AMIA. Estamos comunicados con el doctor Miguel Bronfman, que es el abogado justamente de la AMIA. Bronfman, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la comunicación. Gracias porque ha tenido una mañana dura, muy intensa, digamos, ¿no? A propósito de los alegatos, más allá que usted ya está acostumbrado, pero digo, viéndolo, sabíamos que era un momento tenso y complicado, ¿no? Sí, sin duda, porque es el momento del alegato en el que uno tiene que condensar toda la información, todo lo que se fue produciendo en el juicio durante tantísimos años de investigación y donde uno tiene que convencer, en este caso al tribunal, de lo que uno está diciendo y de que es necesario y que corresponde, en este caso, que Tejeldín sea condenado. ¿Cuántos detenidos hay por la causa AMIA, doctor? No, detenidos no hay ninguno. Está Carlos Tejeldín, sometido a juicio en libertad, sí, hoy acusado por nosotros. Confiamos en que la Fiscalía en breve, cuando le toque alegar en 2 semanas, también va a pedir la condena de Tejeldín. Y después están los pedidos de captura internacional con las famosas notificaciones rojas de Interpol, que recordarán, contra exfuncionarios iraníes y miembros del Hezbollah libanés, acusados de armar, mejor dicho, decidir, planificar y ejecutar el atentado. Usted fue muy claro en el día de hoy, y también su colega, Gabriel Camisier, ¿no? ¿Es el apellido, Camisier? Camisier, exactamente. Camisier, sí, el doctor Camisier, al explicar por qué consideran ustedes como partícipe necesario en el atentado a la sede de la AMIA por parte de Carlos Tejeldín. Pero a ver, cuéntenle a la audiencia del canal de la ciudad, ¿por qué consideran ustedes que Tejeldín sabe y no cuenta y no dice nada y además por qué es partícipe necesario? Mire, en primer lugar es partícipe necesario porque nosotros sostenemos que él entregó una camioneta sabiendo y teniendo conocimiento de cuál iba a ser el destino de esa camioneta. Nosotros decimos que él, cuando entregó esa camioneta, ya se representó que muy posiblemente iba a ser usada como una, no sé si decir como un coche bomba, pero sí que iba a ser usada como para llevar adelante una explosión. Sí. Eso es una participación en el sentido de que él aporta lo que termina siendo el arma homicida con el cual se comete el atentado. O sea, él le da a los autores una colaboración sin la cual los autores no podrían haber cometido el hecho, al menos no en el modo en que ocurrió. Y decimos que él sabía, por varias razones, tengo que resumirlo acá, hoy, imagínese, usted sabe, estuvimos 3 horas explicándole al tribunal. Básicamente, el dato clave, hay 2, mejor dicho. Uno de los datos clave es que el mismo día del atentado, cuando todavía nadie sabía que había habido un coche bomba, y menos aún que se trataba de una Renault Traffic blanca, Tejeldín ya entra en pánico. Esto lo cuenta gente de su círculo íntimo, que ese día él ya entra en un ataque de nervios, la gente a su alrededor no entiende por qué, tienen una reacción normal. Justo la camioneta que él preparó había sido la que voló la AMIA. Y en segundo lugar, él se presenta como un vendedor de autos doblados o de autos usados, que vendía autos a compradores de buena fe, a quienes estafaba. Y él dice, esta Traffic la vendí en esas mismas condiciones. Publiqué un aviso, vino una persona, la compró, la pagó y se fue. Y esto es mentira. Tejeldín armó en esa oportunidad 2 camionetas Traffic, esto está probado en la causa, y siempre quiso hacer creer que la que explotó en la AMIA era una de esas camionetas cuando se comprobó que la que explotó fue otra de las camionetas. Esto a veces es medio laberíntico y por eso uno necesita tanto tiempo para explicarlo. Pero lo que queremos decir en definitiva es que él no hizo en este caso lo que hacía siempre cuando vendía autos doblados, sino que hizo un montón de otras cosas para armarse una fachada, como para pretender mostrar que había hecho una venta común y corriente, cuando en realidad no había hecho lo que hacía siempre, sino que había hecho un montón de cosas especialmente para cubrirse
como ocurrió cuando la investigación llegara hasta él. Y cuando la investigación llega hasta él, ahí empiezan las mentiras. Y nosotros hoy le planteábamos al tribunal, le decíamos, señores jueces, hubo 85 muertos, y la persona que preparó la camioneta y que la supuestamente vendió no puede decir realmente a quién le dio esa camioneta. Eso es inadmisible. Ahora, doctor, queda claro lo que ustedes interpretan, ¿no? Es decir, lo sumo a lo que usted mencionaba, porque también usted dio un ejemplo, al decir, Tejeldín lo que hizo es no solamente comprar una camioneta incendiada, ¿cierto?, sino que hizo una melliza, con las mismas características, y a la que le cargaron, además, los explosivos para hacer detonar la AMIA, le reforzaron los elásticos. Exacto. Para que soportara el peso de toda la carga de amonal, bueno, de todos los explosivos que estaban dentro de esa camioneta y no se venciera o tuviera alguna complicación. ¿Es así? Exacto. Bien. Declararon los peritos de la firma Ciadea, de la firma Renault, peritos también especialistas en mecánica, y explicaron que a una camioneta de esas características se le podía poner un elástico reforzado, que no era un procedimiento mayormente dificultoso, y que eso sin duda acortaba la vida útil del vehículo, con lo cual no era algo aconsejable en términos normales, pero que obviamente permitía que el vehículo pudiera soportar mayor peso. Y recordemos acá que estamos hablando de más de 300 kilos de explosivos que debía cargar la camioneta, más toda la carga, que en general son bolsas de tierra que se pone alrededor de ese explosivo para direccionar justamente el sentido de la explosión. Así que estamos hablando de cientos de kilos que esa camioneta debía transportar, y por eso es sin duda la presencia del elástico reforzado que se encontró. Exacto. Tejeldín, que bueno, después en prisión él estudió abogacía, ahora es abogado, es colega suyo, ahora también, ¿no? Está bien, bueno, cualquiera puede hacerlo, y está bien que estudie en la cárcel, ¿no?, para que no salga a delinquir. Pero él ha tenido, durante todos estos años, obviamente, lo ha criticado a ustedes, ha criticado a los fiscales que han actuado, a los jueces inclusive también, ha renegado de eso. Pero hay mucha prueba contra él, porque inclusive cobró plata, $450.000, para acusar a los policías, ¿no es cierto? También. Y eso se comprobó porque además lo condenaron y además lo ordenaron en esa condena devolver esa plata. Sí, desde ya. Él está condenado, no está firme esa condena. Claro. Está en la Cámara de Casación. Pero él fue condenado por ese hecho, que en definitiva trata también de un desvío más en la causa. Por plata o por lo que fuere, lo que siempre tenemos de su parte son historias, pero nunca es la verdad. Y volvemos a lo mismo. Si él supiera, mejor dicho, si él hubiera hecho simplemente una venta de buena fe, lo más fácil sería decir, te la vendí a tal persona, la persona que vino era así, 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 pero no 20 versiones distintas de quién fue la persona que fue y se llevó esa camioneta. Eso muestra que miente. Y cuando uno ve a lo largo de los años una persona que estuvo 10 años preso, ahora sometido a juicio por segunda vez, y que sigue mintiendo, y bueno, entonces uno tiene que concluir, miente, porque si dice la verdad, entonces estaría confesando su responsabilidad. No hay otra explicación. Yo tomé nota de la frase, de su frase, que resonó bastante. Usted dijo, no es culpable porque miente, sino que miente porque es culpable. Claro, creo que eso condensa la situación. No es que estamos pidiendo la condena porque miente. No, estamos justificando y hemos demostrado, justamente por eso tan largo el alegato de hoy, porque fuimos desmenuzando punto por punto todas sus versiones y mostrando cómo fueron mentiras que él fue construyendo. Entonces lo que uno dice es, bueno, yo no puedo juzgarlo solo porque miente, pero lo que puedo hacer cuando veo que miente reiteradamente a lo largo de los años y yo demuestro que esas son mentiras armadas especialmente para este caso, evidentemente me doy cuenta que esas mentiras lo que esconden es su propia culpabilidad. Por eso está obligado a mentir. Claro. Doctor, pasaron muchos años y esto es como lamentablemente tan impune, ¿no?, en estas idas y vueltas, en esto de que la justicia avanza y después retrocede, que no hay justicia justamente, ¿no?
Son muchos años sin saber o tener respuestas para todas las víctimas o para toda la Argentina, ¿no? Como hablábamos hoy con el presidente de la AMIA. ¿Quién está manejando los hilos de todo esto? No sé si entiendo bien la pregunta. No, ¿Quién a ver, está manejando los hilos? Cuando digo, cuando digo manejar los hilos, hablo de quién está manejando los hilos de que para que esto nos esclarezca y que para los culpables sean realmente los culpables. Bien, ahora entiendo. Por un lado, le tengo que decir que para nosotros el atentado está esclarecido en muy buena medida. Es decir, hay prueba muy sólida que indica la responsabilidad de Irán. Con nombre y apellido, con personas concretas, no la abstracción Irán, sino funcionarios con nombre y apellido de existencia real, respecto de los cuales hay prueba de que planearon y ejecutaron el atentado y que decidieron llevarlo a cabo. Lo mismo respecto de miembros del Hezbolá y del Hezbolá como partido, o mejor dicho, como organización terrorista. Tenemos la parte macro del atentado, está muy clara. Faltan algunas piezas para completar completamente, valga la redundancia, el cuadro. Sí. Y sobre todo falta información de que, y esto es lo que yo reclamaba hoy, de lo que siempre llamamos la conexión local. Claro, ahí está el punto. ¿Se cortó? El punto era... No. ¿Nos escucha, doctor? Yo los veo bien. Perfecto. Pensamos que se había cortado. Claro, este es un punto, pero fundamental, la conexión local. Exacto. Ahí sí nosotros decimos la conexión local fue muy mal investigada, no se resolvió. Quedó Tejeldín, y esto es lo que hoy decíamos, Tejeldín, no le quitamos peso, ni trascendencia, ni entidad, pero no es el único, no actuó solo. Seguro que hubo otra gente que participó del hecho y tuvo responsabilidad. ¿Quién es, doctor? No lo sabemos, es lo que nosotros siempre reclamamos, que se investigue el entorno de él, que se investigue. Y tenemos que ser realistas, sabemos que a 26 años eso sí que ya es difícil investigar. Yo no digo que sea imposible, siempre puede haber algún arrepentido, alguien que quiera hablar, alguien que aporte algo de información y se pueda empezar a recorrer el camino hacia atrás. Pero en cualquier hecho criminal, y más en uno de esta envergadura, los primeros tiempos son fundamentales. Cuando empieza a pasar el tiempo y no se resuelve rápidamente, se vuelve muy difícil. Por eso yo hoy decía... Tiempo que pasa, verdad que huye. Dicen lógico, y Tejeldín fue el primer detenido. A Tejeldín se lo detuvo en un tiempo muy razonable, a los 10 días del atentado. Sí. O sea que ahí estaba una oportunidad en serio. Esta es la realidad. ¿Quién maneja los hilos? Yo no creo que haya alguien manejando los hilos. Creo que es la triste realidad de nuestro país, con un sistema judicial que no estaba preparado en aquella época para investigar un hecho como este, y tengo serias dudas que lo esté hoy. Para investigar un hecho como este. Yo creo que nosotros hablábamos con las chicas y a propósito del hecho que nos tocó como periodista estar ahí en el lugar, en el momento, minutos después del atentado, inclusive también, acá no se quiso investigar. Acá se ocultó algo porque perjudicaba a alguien o algún sistema político-económico argentino, se encontró alguna vinculación y empezó a taparse y a desviarse, ¿no? A desviarse un montón de cosas. Si no, se hubiera sabido, como mínimo, grandes hechos policiales se han detectado en el mismo año o al año siguiente. Y acá pasaron tantos años, la verdad. Yo le pregunto, doctor, yo sé que por ahí es muy difícil, pero le quiero hacer preguntas concretas, a ver si tiene alguna respuesta más o menos definida. ¿Por qué le metieron la bomba a la AMIA? Por muchas razones. Hay razones de distinta índole, razones de geopolítica, razones coyunturales, razones de la política internacional de ese momento, y razones mucho más superficiales, por llamarlo de algún modo. Entre estas últimas, por ejemplo, es que poner una bomba en Argentina era fácil. Sí. Eso quedó claro. Pusieron 2 bombas, no una, 2. Sí. Era un país con control fronterizo frágil o inexistente, con fronteras porosas, amplias, un país al que se podía entrar y salir tranquilamente. ¿La política de Menem también, dice usted, doctor? Claro, porque
Menem varias cosas. Envía una nave que es simbólica, pero es un hecho que tiene su peso. Envía una nave a la flotilla en la primera guerra del Golfo contra Irak en 1990. Retira a la Argentina del país, del grupo de los países no alineados. Se pone directamente bajo la órbita de la política internacional de Estados Unidos. Termina con los contratos que había con Irán de transferencia de energía nuclear, que venían de los años 80. Los termina abruptamente a pedido de los Estados Unidos. Y además Argentina tenía y tiene la comunidad judía más importante de toda Latinoamérica y una de las más importantes del mundo. Claro. Es, según los números que depende de los años van cambiando, es la quinta o la sexta comunidad judía del mundo. Entonces una comunidad muy importante. Ninguna de estas razones por sí sola va a explicar el atentado, pero cuando uno las empieza a juntar y analizar todas, bueno, ahí se forma un conjunto que efectivamente nos explica por qué se decidió atacar a Argentina. Y el tema del memorándum con Irán en la época de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿lo toman ustedes como una traición a la patria, como dijeron algunos? No, nosotros nunca usamos ese término, es muy delicado, pero es público que nos opusimos de entrada a ese acuerdo. De hecho, presentamos un amparo en la justicia, eso lo hizo la AMIA y lo hizo la DAIA justamente, porque nos parecía que eso no iba a conducir absolutamente a nada y que iba a conducir a que se cerrara directamente la investigación y que aquello que había costado tanto lograr, que era individualizar a Irán como responsable, se iba a terminar diluyendo. Por suerte, con ese amparo que presentamos, el memorándum quedó sin efecto y para nosotros allí terminó la historia. Las razones políticas que hubieron o no detrás, eso escapó siempre a nuestro conocimiento. Y las dos últimas, doctor, una, ¿en cuál gobierno o en el gobierno de qué presidente o presidenta ustedes tuvieron mayor apoyo y vieron mayor decisión de investigación en la causa AMIA? Es una pregunta compleja. En todos los casos hubo matices, hubo buenas intenciones que después no pudieron confirmarse en los hechos. Y por supuesto, es lo que decía, a medida que van pasando los años se hace más difícil y uno no puede juzgar con la misma vara a quien puede estar, por ejemplo, hoy o en la gestión anterior en la administración que a quien estuvo en el momento de los hechos. Eso me parece que es injusto y creo que con esto le estoy un poco dando la respuesta, ¿no? Muy bien. Y la última, queríamos mostrarle un tuit de Carlos Tejeldín, que se muestra activo últimamente con muchos temas, pero en especial con de la AMIA. Esto lo puso hoy, ahora hace un rato nomás. Dice: AMIA, la querella AMIA, con los mismos fundamentos del año 2004 ante el Tribunal Oral Criminal Federal número 3, solicitó prisión perpetua. Salía absuelto. Hoy, 16 años después, con los mismos fundamentos alegados y valorados en ese entonces, solicitan 20 años. Se dedicaron a vender humo a la sociedad. ¿Qué piensa de esto? Está bien. No, con todo respeto, yo no puedo politizar con Tejeldín. No lo hice nunca y no lo voy a hacer. Así que, si esta es la última, lo lamento, pero así queda. No tengo tiempo. Si quiere hacer otra más... No. Queríamos mostrar porque... Con algo más productivo, con mucho... No, ¿sabe por qué le digo? Porque Tejeldín siempre se muestra provocativo, ¿no? Y yo digo, en una situación en la que han muerto 85 personas, la verdad que, más allá de que uno pueda defenderse y decirlo de otra manera, él siempre fue provocativo en este sentido, es decir, hasta con muchos de los familiares. Por eso quería preguntarle si usted tenía alguna opinión referente a ello. No, quédese tranquilo, que simplemente para mostrar no queríamos generar ningún tipo de polémica. ¿Cómo sigue esto, doctor? Entonces, el miércoles que viene, ¿quién alega? Alega el abogado que representa al grupo de familiares de las víctimas. A la semana siguiente, la Fiscalía, a cargo del doctor Salum, que tenemos entendido va a pedir la condena también. Así que eso son las próximas 2 semanas. En 3 semanas debería ser el turno de la defensa de Tejeldín. Y después queda ver, a veces ocurren los juicios que hay que hacer como una segunda vuelta de alegatos, lo que se llama réplicas, sí, la réplica, donde ya es
donde ya es muy específico Claro. y se contestan cuestiones muy puntuales. A veces no ocurre porque queda todo ya definido con la primera ronda de alegatos y a veces hay que hacer una segunda ya mucho más cortita y específica y después ya queda el veredicto de parte del tribunal. ¿Cree usted que antes de fin de año se conocerá la sentencia? Va a depender de eso que le decía. Si el tribunal considera que hay puntos que deben ser tratados en una segunda vuelta de réplicas, no, ya vamos a estar en enero. Si terminan los alegatos en la primera vuelta, es posible que podamos tener un veredicto. Bien. Doctor Bronfman, muchísimas gracias por este contacto. La verdad que hoy fue muy interesante escucharlo a usted y a su colega. Y por supuesto, cada vez que hablamos de la AMIA, nos estruja el corazón todavía saber que no hay detenidos, no hay condenados. Hay mucha gente que sabe y no habla. Y por supuesto, desde acá, como siempre, apoyamos esta causa que ustedes tienen. Bueno, muchas gracias por el tiempo y por la dedicación. Es un gusto poder hablar así y tener el espacio para dar las respuestas como corresponde. Así que muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Gracias, doctor Bronfman. Bueno.